12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez está en la producción del espacio y Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato comenzamos con las informaciones. El jefe de la misión de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Venezuela dijo este martes, sin ofrecer mayores detalles, que nuestro país tiene reservadas al menos 1.4 millones de vacunas por el Fondo Global de Acceso a Vacunas COVAX contra el COVID-19, según la agencia de noticias Reuters. En otras informaciones, Venezuela va directo a un proceso de reconversión monetaria en el primer trimestre de 2021, según lo advirtió este martes el economista y profesor universitario Luis Oliveros, producto de la hiperinflación que afecta a nuestro país. En opinión del especialista, si no se toman medidas para controlar el índice de precios al consumidor, estaremos en la misma situación el próximo año. Yo creo que vamos a un proceso de reconversión, eso es seguro, que sea en el primer trimestre, que sea en el segundo trimestre, pero seguro vamos a ir antes de que termine este año. Ya estamos en un proceso de esta reconversión monetaria, pero hay que entender que le podemos pintar pajaritos a los billetes, podemos ponerle las mujeres más bellas del mundo en los billetes, podemos poner a los deportistas, podemos hacer lo que queramos con los billetes, pero eso no le va a recuperar la capacidad de compra a el bolívar, a la moneda nacional. Tienen que tomarse medidas económicas de las cuales hemos hablado tú y yo, y seguramente has hablado con muchos colegas al respecto. Reconversión monetaria sin medidas económicas es como agarrar una pared que se está cayendo y ponerle una manito de pintura, creyendo que con eso no se va a caer la pared o no se va a seguir deteriorando. El profesor Oliveros aseguró que es fundamental para Venezuela tener certeza de cuándo se pondrá en marcha el plan de vacunación contra el coronavirus para pensar en una posible reactivación económica. Además, el especialista pronosticó que la dolarización financiera y transaccional en el país llegó para quedarse y explicó que se trata de un proceso normal en países con hiperinflación. Esa dolarización financiera que ahora estamos viendo es algo normal que ocurre en todo país en el cual sufre una hiperinflación. El tema es que todo esto, la mayoría de los países, de los más de 50 países que han sufrido hiperinflación en el mundo, han sufrido por un periodo bastante corto. Una hiperinflación en este promedio no dura más de 6 meses. Venezuela va a ir para 4 años, ya tenemos 3 y vamos para 4 años en hiperinflación. La hiperinflación es una fábrica de pobreza, destruye el aparato productivo del país, destruye buena parte de la capacidad de compra de las personas que viven en ese país. Hoy Venezuela pudiéramos estar hablando de 80-90% de los venezolanos que son pobres. Pues lamentablemente la dolarización llegó para quedarse, pero este fenómeno también va a generar desigualdad. Entre tanto, el coordinador nacional del Programa Venezolano de Educación y Acción Provea, Rafael Uzcategui, destacó la importancia de la visita que realiza a Venezuela la relatora de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas, unilaterales y derechos humanos, Elena Duján, y expresó su expectativa de que la funcionaria ponga en evidencia, como lo hizo en el caso de Siria, que la crisis humanitaria compleja ya existía en nuestro país antes de las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos. Nosotros esperamos que la alta solvencia técnica que tiene esta relatora, que ella ha estado en países similares a los venezolanos y ha emitido reportes como por ejemplo sobre Siria, y allí en ese caso por ejemplo ha dicho que existía una crisis preexistente, que este tipo de mecanismos sobre el país agravó las consecuencias de esa crisis. Entonces nos gustaría que conclusiones similares fueran sobre Venezuela, que ella se diera cuenta, que pudiera conversar con todos los sectores como ha sido anunciado. De hecho, va a tener la reunión con las organizaciones de derechos humanos el día de mañana y pudiera pues llegar a la conclusión que efectivamente, como nosotros coincidimos, estas sanciones están agravando la crisis, la emergencia humanitaria que ya existía y la insuficiente respuesta a la pandemia que ha hecho el gobierno.
El coordinador de Provea advirtió que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo un esfuerzo por demostrar que las sanciones financieras son las causantes de la crisis en Venezuela y conminó a la comunidad internacional a que no abandone las sanciones individuales contra los funcionarios señalados de violación de derechos humanos en nuestro país. Que la flexibilización de las sanciones no sería suficiente para un disfrute de los derechos humanos de la población, debido, entre otras cosas, a una gravísima corrupción, a la ausencia de información pública, a la persecución contra trabajadores humanitarios y contra periodistas, como ustedes reseñaron en el video, y otras situaciones que tienen que ver con la ineficiencia del gobierno venezolano para poder satisfacer los derechos de los venezolanos. En el panorama internacional resaltamos que el presidente de Colombia, Iván Duque, oficializó la designación de Diego Molano como nuevo ministro de la Defensa en lugar de Carlos Holmes Trujillo, quien falleció recientemente producto del COVID-19. El nuevo titular de la Defensa colombiano se comprometió a honrar el legado de su antecesor, continuar la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones criminales que hacen vida en ese país. Vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus cabecillas, a los del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotráfico. Son ellos los que extorsionan, son ellos los que buscan generar caos en ciertas regiones, son ellos los que cometen las actividades de narcotráfico, pero en particular los que asesinan a líderes sociales y cometen masacres. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá este martes a su gobierno que agilice la naturalización de unos 9 millones de inmigrantes dentro de una política migratoria más inclusiva tras la línea dura mantenida por su predecesor, Donald Trump. Esta iniciativa está incluida en uno de los 3 decretos que el mandatario demócrata firmará hoy por la tarde para revertir medidas de la anterior administración republicana que considera divisivas, crueles y contrarias a la esencia misma de Estados Unidos, dijeron altos funcionarios gubernamentales. La estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema de inmigración sano, ordenado y humano, explicó uno de los responsables en diálogo con periodistas. Entre tanto, la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus tiene una eficacia del 91%, según un estudio publicado hoy en la revista médica The Lancet y validada por científicos independientes. Los resultados preliminares consideran que la vacuna administrada en 2 dosis mostró una gran eficacia y fue bien tolerada por los voluntarios mayores de 18 años que participaron en la última etapa de los ensayos clínicos, indicó este martes Ina Dorshikova, investigadora del Centro Nacional Gamaleya de Rusia y coautora del estudio. Este ensayo concluyó a 2.144 participantes mayores de 60 años y la eficacia de la vacuna fue del 91,8% en este grupo. La vacuna fue bien tolerada y los datos de seguridad de 1.369 de estos adultos mayores revelaron que los efectos adversos más comunes fueron los síntomas gripales y la reacción local. Por su parte, Lisboa, con una incidencia de 1.965 positivos por cada 100.000 habitantes, se convirtió en la zona roja de la pandemia en Portugal, con la mitad de los fallecidos y contagiados de COVID-19 en el país, y hospitales y morgues saturadas. Según el último informe de la Dirección General de Salud, la capital portuguesa solo es superada por casos puntuales y llamativos, como el del municipio de Penedono, en Viseu, al norte del país, que tras un cribado masivo ha arrojado 7.487 positivos por cada 100.000 habitantes. Portugal, que el lunes registró 275 muertos, está considerado el país con mayor incidencia del mundo en contagios y muertes por billón de habitantes y tiene las unidades de cuidados intensivos por encima del 85% de su capacidad. Pasamos a otras informaciones. El Consejo de Ministros de España aprobó este martes aumentar las restricciones de entrada al país por vía aérea desde Brasil y Sudáfrica debido a las variantes detectadas de coronavirus.
En una rueda de prensa, la ministra portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, informó que la medida entrará en vigor este miércoles y estará en vigencia 14 días hasta el 17 de febrero y se podrá prolongar en función de la evolución de la pandemia. Durante este plazo, solo se podrán realizar vuelos a España ocupados por ciudadanos españoles o andorranos o residentes en esos dos países, o por pasajeros en tránsito internacional hacia un país ajeno al espacio Schengen que vayan a hacer una escala inferior a 24 horas y sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto. La ministra Montero reconoció que será difícil que regrese la normalidad en la movilidad aérea en la península ibérica en la época de Semana Santa. Hay que verlo con mucha prudencia. Es difícil que pueda haber una movilidad normalizada durante ese periodo. Es difícil que exista una libre circulación de personas en el tránsito aéreo o en el tránsito del turismo y, por supuesto, estaremos muy vigilantes a que la movilidad nacional también se rija por criterios exclusivamente epidemiológicos. Ninguno tenemos una bola de cristal para saber cómo la situación se va a comportar en esos periodos, pero todo el aprendizaje previo nos hace estar extraordinariamente prudentes. Y con ello yo creo que también manifestamos que, salvo que existan incidencias acumuladas, como ha comentado el doctor Simón, por debajo de esas cuantías, tendremos que reiterar las medidas que actualmente ponemos en marcha para evitar que se produzca esa cuarta oleada. En Rusia, la Fiscalía pidió este martes una condena de hasta 3 años y medio de cárcel para el líder opositor Alexei Navalny, mientras la tensión entre el Kremlin y los partidarios del activista aumenta. Navalny, de 44 años, que ha comparecido ante el Tribunal Municipal de Moscú con gesto cansado y vestido con una sudadera azul marino con capucha, está acusado de violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y los de la libertad condicional impuesta entonces por no presentarse a las revisiones judiciales. El opositor, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia, asegura que esos cargos son otra persecución política más para acallarle. Hal Holbrook, el longevo y venerado actor estadounidense que dio vida al misterioso Garganta Profunda en la película Todos los hombres del presidente de 1976, falleció a los 95 años, según lo informó The New York Times. Su asistenta, Joyce Cowan, detalló hoy al diario que Holbrook falleció el pasado 23 de enero en su residencia de Beverly Hills, en California, en los Estados Unidos. Y en materia económica, el Producto Interno Bruto se desplomó un 6,4% en la Unión Europea y un 6,8% en la eurozona en 2020, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, poniendo fin a 7 años de crecimiento en ambas zonas, según los datos preliminares publicados este martes por Eurostat. En el último trimestre de 2020, el PIB bajó un 0,5% en los 27 y un 0,7% en el área del euro, con respecto a los 3 meses previos. Por su parte, el economista y profesor universitario Gustavo Áñez advirtió que la nueva administración en Estados Unidos de Joe Biden enfrenta grandes desafíos ante el cambio radical en política económica que plantea en ese país en comparación del gobierno del expresidente Donald Trump, y aseguró que su enfoque ahora mismo genera cierta desconfianza en los mercados. La administración de Trump había ya implementado varios proyectos que habían aumentado el nivel de ingreso nacional a nivel individual. ¿Qué significa eso? Que por familia estaban más o menos ingresando un aumento por encima de los $5,000 anuales. Eso es algo muy positivo para el individuo, pero no ha sido positivo para el proyecto país que han tenido los demócratas durante los últimos 20 años. De hecho, Trump fue, como decir, la piedra en el zapato, porque el plan ha sido hacer un sistema global, que hay mucha gente que está de acuerdo con esa apreciación por limitación de recursos materiales, por contaminación ambiental, etc.
El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $55.05 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $57.85. Y en los deportes, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, afirmó este martes que Japón sigue centrado en continuar sus esfuerzos para organizar unos Juegos Olímpicos de forma segura, tras decidir la extensión hasta marzo del estado de emergencia sanitaria por la pandemia. Suga se pronunció así en una rueda de prensa convocada para anunciar la prolongación de esa medida extraordinaria que está en vigor desde enero en Tokio y otras de las regiones más pobladas del país, y se prolongará hasta el día 7 del mes próximo debido a la presión sobre el sistema sanitario pese a la reducción de contagios. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.